Jóvenes todos, ¿cómo están? Yo soy Omar desde la Ciudad de México. Hoy es 5 de mayo de 2024 y este es mi análisis semanal principal para los próximos días. Como siempre, como desde hace poquito más de 14 años, te voy a explicar absolutamente todo lo que estoy observando, todos mis gráficos con el análisis que estoy haciendo ahí. Te voy a mostrar también mi plan de trading completo para los próximos días y lo más importante para tu aprendizaje, te voy a explicar los criterios técnicos fundamentales y de sentimiento que avalan a cada una de mis hipótesis de trading. Esto, combinado con el poder de mi programa educativo, van a recortar y facilitar significativamente el camino que habrás de recorrer para convertirte en el trader profesional que tanto deseas. Vamos a comenzar con los Estados Unidos, con el dólar americano, como lo hacemos siempre. Esta fue una mala semana para el dólar americano. Lo puedes ver de inmediato en el gráfico semanal. Fue una retracción significativa, técnicamente predecible, es decir, lo teníamos aquí calculado desde que ocurrió el rompimiento, pero la pregunta que todos se están haciendo es ¿por qué ocurrió así? Sobre todo con esta magnitud y dado lo que sabemos sobre todo del lado de los fundamentales. Aquí te lo voy a explicar, por supuesto. Pero vamos a comenzar por el principio. ¿Qué pasó con el anuncio de la Reserva Federal? Porque la mayoría de traders no alcanzan a ver que esto haya encendido la mecha de esta corrección tan importante en el dólar americano. ¿Por qué no? Bueno, mantuvieron las tasas en 5.50%. Parece que están todavía comprometidos con la idea de mantener las tasas elevadas durante más tiempo, lo que descarta por completo el corte de junio, lo que pues avala esta idea de que la Reserva Federal ya no va a cortar 3 veces las tasas de interés durante este año, sino solamente 2. Las apuestas en el mercado de futuros están por ahí, están de hecho entre el 35 puntos base y los 47, 52 puntos base, por ahí alrededor del miércoles llegaron hasta ese punto. Es decir, el mercado de futuros sigue asumiendo que solamente van a ser 2 cortes de tasas de interés. Escuchas a HSBC, tenía el forecast de que la Reserva Federal cortaría 3 veces a lo largo de 2024, lo acaban de cambiar, lo cambiaron a un corte durante el año. Escuchas al Bank of America, que dice que el corte va a ser hasta diciembre, o sea, un poco más lejos de lo que muchos pensaron que tenía que ver con septiembre. Entonces, todo esto pareciera reforzar la idea de que este rally tendría que haber cumplido su destino y llegar a la zona del 107, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué pasó en el anuncio de la Reserva Federal? Porque obviamente fue ahí donde empezó la corrección y ya después con el anuncio de empleo del viernes se culminó la obra de teatro. Yo te lo voy a explicar a continuación y pon atención porque es una, si quieres, es una sutileza. Fíjate que en el statement la Reserva Federal actualizó su plan del quantitative tightening. Estaban esperando, los analistas, los expertos, estaban esperando que como un progreso lógico para ir eliminando estas iniciativas de tightening, el Banco Central de los Estados Unidos redujera la cantidad de dinero que están destinando a este programa. El programa hasta este momento tenía destinados 60 billones de dólares, 60 billones americanos, ya sabes que son 60,000 millones, ¿no? Y entonces el mercado estaba apostando porque lo iban a recortar a la mitad, que eran entonces 30,000 millones para dejarlo en 30,000 millones. Pues en el statement nos dijeron que ahora van a tener 25,000 millones, o sea, 25 billones americanos, para este programa. En otras palabras, le recortaron un poquito más de lo esperado. Le recortaron 5,000 millones más. ¿Es esto suficiente? Sí. Es una señal ineludiblemente dovish. ¿Por qué? Porque claro que estamos esperando que la Reserva Federal se deshaga del quantitative tightening, del QT, eventualmente. Lo que pasa es que en nuestra cabeza el quantitative tightening iba a desaparecer con el corte de tasas de interés.
Entonces, si ahora le recortaron 5 billones más de lo esperado, nos hacen pensar que lo están recortando entonces mucho más rápido de lo esperado, lo que nos hace pensar entonces que a lo mejor el corte de tasas de interés de hecho no es tan lejano como pareciera en un primer momento. Y entonces la frase o la implicación de Powell durante la conferencia de prensa de que van a mantener las tasas elevadas durante más tiempo, entonces adquiere una nueva dimensión, porque si estábamos pensando que sobradamente podríamos llegar hasta diciembre sin cortes, a lo mejor esto nos advierte que el corte tiene que venir antes, porque entonces el QT va a terminar antes. Todo esto está involucrado en esa línea del statement y es muy importante porque sin duda fue lo que encendió la mecha, como dije hace un rato, de esta corrección con este tipo de magnitud. Insisto, después llegó el non-farm payroll y fue malo por donde lo veas. El dato de empleo general salió en 175,000, la expectativa era 343 y el dato anterior era 303. O sea, se recortó poco menos de la mitad. Luego, el dato de desempleo, 3.9% salió el actual, 3.8% era la expectativa, 3.8% era el dato anterior, o sea, retrocedió una décima. Y los average hourly earnings bajaron 0.2% comparado con el 0.3% de expectativa y con el 0.3% del dato anterior. Incluso el dato anualizado también bajó a 3.9% del 4% anterior. Todo esto combinado nos hace saber entonces que los datos de empleo no están tan calientes como muchos estaban esperando, y esa era una de las razones por las cuales había que postergar el corte de tasas de interés. Entonces ahora nos enteramos de que el mercado laboral y particularmente el crecimiento salarial no parece ser tan problemático como pensábamos que era. Y entonces ya no tienen esa presión o ya no tienen esa piedrita en el zapato que les está impidiendo pensar en cortar tasas de interés un poco antes de lo normal. Y entonces, por lo menos, el dato de empleo ya no parece estar ejerciendo esa presión. Sé muy bien que está todavía el dato inflacionario y las distintas dimensiones que lo constituyen, pero ciertamente esto avala la idea de que probablemente la Reserva Federal se podría dar el lujo de adelantar un poco el plan. ¿Me explico? ¿Qué otra cosa ocurrió? Salió Bowman, es un miembro Hawk, es un miembro votante, a decir que siguen pensando que la inflación bajará manteniendo las tasas elevadas. Es un comentario Hawk. Incluso dice que está dispuesta a subir las tasas de interés en una reunión futura si es que la inflación se estancara o siguiera hacia arriba. Es un comentario uber Hawk. Pero te voy a decir por qué es importante. Porque muchos estaban esperando que en la conferencia de prensa de la Reserva Federal, Powell admitiera que era una posibilidad subir tasas de interés y nunca lo admitió. Cada vez que se lo preguntaron, cada vez que estaba implicado en la pregunta, simplemente desvió la atención diciendo que la política era o mantener las tasas elevadas durante mucho tiempo o eventualmente cortar tasas, pero no quiso decir que subir tasas era una posibilidad, lo que contradice, por ejemplo, a la señora Bowman y, por supuesto, baja la línea de hawkishness de la Reserva Federal. Holsby, neutral, ya no es votante, dice que los datos de empleo como estos confirman que la economía no se está sobrecalentando. Y esto confirma algo que también Powell dijo durante la conferencia de prensa antes del anuncio del non-farm payroll. Dijo, palabras más, palabras menos, si la tasa de desempleo sube un par de ticks, no pasa nada. Bueno, pues ya subió un tick. Según el argumento de Powell, no tendría que pasar nada. La próxima semana es una semana más bien vacía, desértica en términos de anuncios económicos. Se esperaría entonces una volatilidad un poco más regulada, pero ojo porque entonces cualquier sorpresa puede cambiar las cosas acá. Técnicamente hablando, esto está rebotando no solo en el soporte semanal, también en el soporte diario. Se completó el esquema tradicional de esta banda, está rebotando desde la zona del 105, por supuesto el mínimo llegó bastante más abajo, pero llama la atención que con todo
todo y el viernes de Non-Farm Payroll tuvimos una retracción al cierre de la semana para cerrar por encima de la región del 105. Yo creo que esa es la zona en la que muchos estarán buscando alternativas. Aquí detengo el video que publico en redes sociales, pero continuamos con nuestro menú dominical tradicional. Nos vamos con el euro, luego mayores, luego menores, luego exóticas, commodities, S&P 500, en fin, lo de siempre.